años analizando personajes. Pues nada, me alegra estar grabando otra semana más. A mis videos le han ido muy bien, así que estoy muy feliz, como lo pueden notar. Espero estén muy bien, sinceramente, con todo lo que está pasando ahorita, pues espero que estén lo más tranquilos posible. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de esas series que a nuestro parecer le hacen falta más reconocimiento, que son series súper buenas pero que son muy infravaloradas. Bueno, pues de esas series que yo siento que merecen más reconocimiento vamos a hablar en el video de hoy. Es que chicos, de verdad, o sea, hay contenido muy bueno en series y nada más se dedican a ver como las típicas series que hay en Netflix. Entonces, no, tenemos que valorar más el trabajo de otros artistas. Y pues nada, vamos a empezar. De la primera serie que siento que está muy infravalorada y que les voy a hablar es Dickinson. Es una creación de Apple TV Plus, entonces los que tenemos Apple pues podemos verlo en la plataforma. Si no está en Google, no se preocupen. Y nada más tiene 10 capítulos, cada capítulo cuenta con 20-30 minutos no más, lo cual es muy triste, pero bueno. Bueno, ¿de qué va esta serie? Narra la vida de Emily Dickinson, que es una poeta que nace entre 1700 y 1800, por ahí de esos años. Está interpretada por Hailee Stanfield, y a Hailee la conocemos ya muchísimo, la hemos visto más bien en películas, canta y pues nada, ahora sale en esta serie pues está Hailee Stanfield. O sea, yo no sé por qué no tiene más reconocimiento. Ella te va narrando o va actuando, por decirlo más bien así, va actuando lo que fue la vida de Emily Dickinson cuando las mujeres no tenían voz ni voto y nada más servían para la casa. Ella lo que quiere es escribir, o sea, quiere ser poeta, pero su papá no la deja, como que hay cierta restricción en que las mujeres puedan publicar poemas o libros. Entonces pues ella se aferra, por decirlo así, a esa idea de que quiere ser poeta. Bueno, la calidad de imagen que nos brinda la productora, que si no mal recuerdo es Alena, es demasiado bonita, chicos, de verdad. O sea, los colores que se utilizan en los vestidos, los fondos en donde grabaron, cómo envejecen, porque pues obviamente estamos hablando de años pues ya súper pasados, pero bueno, es demasiado hermosa la calidad de producción con la que grabaron. O sea, tú ves los colores y te enamoras del fondo en donde están grabando. Esta serie es fascinante en muchos sentidos. ¿Por qué lo digo? Da como otra perspectiva en esos años, porque Emily nunca se casa, siempre se vestía de colores brillantes, nunca se vestía de negro, pero sus poemas iban dirigidos hacia la muerte. O sea, sus poemas tenían cierta relación, o siempre tenían cierta relación hacia la muerte. Entonces nunca se va de casa de sus padres. De hecho, muere ahí en casa de sus padres por una enfermedad. Alcanza a escribir 1800 poemas, pero nada más se alcanzan a publicar como 12 y ni siquiera es bajo su nombre, a lo que nos enseña la serie. Quien encuentra los poemas es Lavinia, que es su hermana menor. Los encuentra en una maleta como de sirvienta, entonces ella es la que los enseña como al mundo, por decirlo así. Emily provenía de una familia rica, pero pues es la única Dickinson que hasta ahorita y con esta serie se ha reconocido. Esta serie es muy bonita, chicos, de verdad se la recomiendo. Tenemos muchos ships. Bueno, hay más o menos, pero mi favorito es Emily Sue, que sabemos que es Emily con Sue. Se sufre, sí se sufre muchísimo, pero la serie, la calidad, los protagonistas y la serie como tal es muy buena. Apple TV confirmó una segunda temporada cuando ni siquiera había salido la primera, entonces imagínense lo buena que está. La segunda serie que les voy a recomendar está en Netflix, así que no se preocupen. Es Arenas Movedizas o Quicksand. Esta serie es sueca. Es una como miniserie, por decirlo así. La verdad no me acuerdo si está basada en hechos reales o no. Está basada en una novela escrita por Malin Persson. Los protagonistas se llaman Hannah Ardelin como Maya y Felix Sandman. ¿De qué va esta serie? Bueno, en el primer capítulo se muestra un tiroteo y la única sobreviviente del tiroteo es Maja. Entonces desde ahí empieza la historia de por qué la única sobreviviente es Maja, quien mató a todos los que estaban ahí. La serie está muy buena. Yo nunca la vi en algún top de Netflix. Ya ven que ponen el top 10. Entonces no la vi y siento que, o sea, los temas que tratan tienen mucha relevancia, porque trata asesinatos, trata violencia familiar y violencia en el noviazgo y violación. Esas 4 cosas, de verdad está muy buena, está fuerte, sí está fuerte, te la avientas muy rápido. Los capítulos duran como dentro de 1 hora y 1 hora y media, pero está demasiado buena. Entonces pues te queda como la intriga de por qué carajo, si está viendo que hay un tiroteo, no dice nada de lo que pasó. Está muy rápida de ver, como les digo, está en Netflix, entonces espero la vean.
y está muy buena, a mí me gustó. Bueno, The Society ya necesitan sacar la temporada porque ya me estoy aburriendo. Va la temporada 2 en este año. ¿De qué va esta serie? Te narra un grupo de adolescentes que van a un paseo y de la nada cuando regresan a su pueblo ya no están los padres, o sea, sus padres ya se extinguieron como tal. Entonces te explican, o bueno, quieren explicar cómo pasó eso. De hecho, hacen como la teoría de que hay un universo paralelo y de hecho te lo explican en la serie. Pero a lo que vamos es que, imagínense un mundo sin papás. Entonces pues empieza la locura total, pero después empiezan a ver que pues ya están como los problemas, empiezan los problemas y toda la cosa. Catherine Newton, que es la protagonista que hace a Ali, empieza a ver esa situación junto con su hermana. Empieza como todo ese proceso de hacer leyes, castigos, la nueva forma de gobierno, pero con puros adolescentes, imagínense. Está muy interesante cómo adolescentes empiezan a hacer como sus propias reglas y a fungirlas porque pues no hay papás. Te saca de onda, así como de pues estás viendo que pasa eso y por qué no haces eso. Entonces también te deja pensando cómo el adolescente no está preparado como para vivir sin padres, por decirlo así. Entonces está muy buena, chicos, eso sí se los puedo decir. No está larga, está rápida, así que aprovechen que todavía no sale la segunda temporada para ver la primera. Motherland for Salem. ¿De qué va esta serie? Esta serie me encanta. De hecho ya terminó la primera temporada, que me rompió completamente el corazón el final, pero bueno, ese no es el caso. ¿De qué va esta serie? Narra la vida de brujas, que son como tipo adolescente adulto, por decirlo así, que tienen que ir al ejército a luchar contra una amenaza que se llama la Ola. Sus protagonistas son Taylor como Rael, Jessica como Tali, Ashley como Abigail. Esas son sus tres protagonistas. Yo siento que Rael tiene como más protagonismo, pero no sé, a lo mejor estoy loca, pero bueno, son sus tres protagonistas. Sila, que es Amalia. Déjenme decirles que encontré una fascinación por esta serie porque literalmente está protagonizada por puras mujeres. Para que salga un hombre en algún capítulo está en chino. Creo que nada más salen hombres en 2 capítulos, así literalmente, y ya. O sea, es protagonizada por puras mujeres, o sea, es una maravilla, se siente el poder femenino en esta serie. Vamos viendo como las que creías que son buenas son las malas y así al revés. Además tenemos un ship muy bonito. Rayla es como el ship que todos quieren, pero que a la vez dicen, me va a destrozar el corazón. La serie está muy buena, son brujas del ejército, imagínense, ya con eso se la resumí, no sé qué están haciendo viendo mi video, corran a verla. Atypical es hecha por Robin Rashid, o sea, su escritor. Está en Netflix, no se preocupen. Ya la 4ª temporada, si no mal recuerdo es 4ª, sí, ya sale para el 2021, ya es la última temporada, estoy literalmente llorando, pero bueno. Narra la vida de Sam, un niño que es autista, entonces narra cómo va procesando todo ese camino de ir a la universidad, de estar en la prepa, cómo empieza a ser amigos, o sea, de estar nada más como con un amigo, empieza a hacer más, cómo consigue novia, cuál es la relación con sus papás y todo eso. Se utilizaron chicos que sí son autistas para las grabaciones, lo cual está muy bien, está súper cool. Los capítulos son cortitos, duran media hora, no está larga las temporadas. Y en cada uno de los capítulos te deja una enseñanza, la amistad, la tolerancia y todo eso. Y lo vemos desde la perspectiva de Sam. Entonces, si no te identificas con Sam, te identificas con Casey, que es como la segunda protagonista. De hecho, siento que Casey tiene más como reconocimiento en la serie de Atypical, que es su hermana. Entonces su hermana también hace como su autodescubrimiento en todo lo que va de la serie. Pues la verdad lo que son Sam y Casey son mis personajes favoritos. Y agradezco de esta serie que me ha enseñado muchísimas cosas. Me he identificado también mucho con Sam. He entendido muchísimas cosas también. Llevo, chicos, 10 años tratando de que se reconozca la importancia de los pingüinos, literalmente, o sea, la relevancia de un pingüino que es hermoso, o sea, su color blanco y negro, cómo camina, que son torpes, o sea, los pingüinos merecen lo mejor del mundo. Yo llevo tratando de que lo reconozcan 10 años, o sea, es mi animal favorito, y que Sam lo hiciera tan importante, o sea, hiciera tan importante al pingüino y que lo reconocieran, o sea, para mí esta serie tiene ganado todo. 3%. Becca Comparato es su protagonista. Relata como un mundo posapocalíptico, por decirlo así, en donde existen unos juegos que se llaman Proceso, donde los niños a cierta edad, creo que a 17 si no mal recuerdo, se tienen que meter a eso y solo el 3%, imagínense, el 3% de 50 millones, solo el 3% pueden ser ricos. Cuando pasan al mundo de riqueza, hay como cierto proceso también, porque se olvidan de sus raíces, ya no pueden volver al mundo pobre, por decirlo así. Entonces,
tienen que pasar ciertos juegos, así como los juegos del hambre literalmente. Tienen que pasar ciertos juegos, van descalificando algunos y los que se descalifican, pues algunos hasta se llegan a matar porque como ya no tienen otra oportunidad de presentarse al proceso y ser ricos, pues imagínense. Está muy buena, de verdad, se la recomiendo demasiado. Todos los juegos están súper geniales. Ahí ves cómo cada persona muestra su verdadero yo cuando está en peligro, cuando necesita algo. Y la serie ya va por una tercera temporada, no recuerdo bien, pero ya va a salir también, entonces apúrense a verla. Y chulada, de verdad, chulada de estéticos que tienen para grabar. Wynonna Earp, o sea, Wynonna Earp necesita más reconocimiento, chicos. Ya no sé, yo le he recomendado muchísimo y siempre que saco video de series digo, le recomiendo Wynonna Earp. Wynonna Earp está en Netflix, están 2 temporadas en Netflix, así que no tienen por qué estarla buscando en otro lado. Ya después de que se terminen las 2 temporadas, obviamente tienen que seguir en Google porque pues ya Netflix se tarda milenios. Es hecha por Emily Andras. Wynonna Earp relata la vida de una heredera o de los herederos Earp y le toca este año, al cumplir 27 años, a Wynonna. Se hace heredera de esa maldición. Entonces lo que tiene que hacer es matar demonios. Va matando demonios y va descubriendo las cosas junto a su hermana, que es Waverly, que para mí es mi personaje favorito. Y también su hermana va descubriendo que a lo mejor en la primera temporada no tiene tanta relevancia, pero después de nada, ¡pum! Waverly sube a tener súper mega muchísima relevancia y se va autodescubriendo toda la verdad como de su historia también y de lo que quiere. Los actores son muy bonitos, se apoyan entre todos, siempre están jugando y una de las características que me gusta mucho es que Melanie es muy sarcástica con lo que hacen todos. La serie había sido cancelada, que casi me muero literalmente el día que lo dijeron, pero la alcanzaron a salvar. Se la recomiendo de verdad muchísimo. O sea, literalmente tiene ciencia ficción, demonios, chips, sarcasmo, tacos. Bueno, sí, de verdad, no ven alguna de las recomendaciones que les hice porque son series que merecen más reconocimiento. Yo no sé qué están haciendo en la vida, chicos. Espero este video les haya gustado demasiado. Vamos a tener reacción Lucy Allen, no se preocupen por los que están aquí por Lucy Allen, no se preocupen, lo vamos a tener, vamos a seguir teniendo. Ya prometo acabar todas las reacciones cuando se acabe también todas las series porque luego las dejo a la mitad y no, eso ya no va a pasar. Ya me puse el propósito de acabar todas la novela o serie de reacciones, no hay problema. Si quieren que reaccionemos a otra cosa, por favor coméntenos. Ya nos dijeron que reaccionamos a Gemma y a Flosmin, entonces pues no sé qué les parezca la idea, así que cualquier ship que quieran que reaccionemos no hay problema, pónganlo acá abajo y nosotros reaccionamos. Acuérdense de seguirme en todas las redes sociales que van a estar apareciendo por todo el video literalmente. Estamos en Instagram como @analizandopersonajes y mi Instagram, o sea el privado del perfil, pues está como @Yarida. Recuerden pasarse por mi primer canal que es Yaridor, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y pues nada, espero de verdad vean alguna de las series que les dije o las busquen y compartan la misma opinión que yo. Y pues nada, los quiero. Chao.